Ya está, perfecto. Bueno, bueno chicos y chicas, vamos a comenzar. A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy para no aburrirlos tanto con teoría, porque esa es la complicación de que hayamos perdido ya una clase entera de introducción la semana pasada. Bueno, como les comentaba antes, la cátedra está encabezada por la profesora titular, la magíster en metodología de la investigación, Claudia Díaz. Y Claudia cuenta con un hermoso equipo, así como ella también, un hermoso equipo de docentes, donde está el magíster en trabajo social, Santiago Castillo, a cargo de otra de las comisiones, está el licenciado Lucas Oviedo, y también está el abogado Facundo Osler, también Mario Burgos y Marcos Medina. En realidad somos 6 JTP, estamos a cargo de diferentes comisiones. Vamos a comenzar por algunas de las diferentes definiciones posibles que tenemos de la sociología. La sociología, en términos científicos, en términos de ciencia y academia, es una de las disciplinas científicas más jóvenes. En términos de ciencias, en términos de ciencias sociales y humanísticas, que es lo que se conoce. En términos, sí, perdón, en términos de ciencia y disciplinas en general, entre las ciencias exactas, naturales, médicas, la sociología es una de las ciencias más jóvenes, como vamos a ir viendo. En términos específicos de ciencias sociales y humanísticas, tiene una tradición epistemológica muchísimo más antigua y con décadas de estudios que otras nuevas, por ejemplo, como con la que yo me recibí de grado, que es la comunicación social, o como pueden ser las relaciones laborales, y un montón de disciplinas científicas sociales que vienen surgiendo desde mediados del siglo XX en adelante. ¿Sí? Algunas de las definiciones posibles son, por ejemplo, que la sociología es el estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. Vamos a ir viendo a lo largo de la materia cómo también evoluciona el concepto mismo de sociología. No es lo mismo la sociología para Durkheim que para Weber, que para Marx, que son los 3 pilares básicos de la sociología clásica. Vamos a ir viendo también cómo se plantean las diferentes ramificaciones o áreas de estudios de las sociologías especiales para cada uno de los autores. Por ahí siempre lo que pasa con muchas de las disciplinas sociales, porque a veces, ya vamos a ver por el poco, ya vamos a ver la diferencia, pero a veces como el positivismo o las ciencias positivistas no toman tan en serio la distinción entre las ciencias sociales, por ahí se puede confundir un poco en el ámbito cotidiano, en las charlas coloquiales, se puede confundir un poco cuáles son las diferencias y los límites entre ciencias como la sociología, la historia, la comunicación, y la verdad es que esos límites se pueden confundir porque tienen fronteras epistemológicas. La episteme es lo que hace que cada ciencia, son los criterios científicos específicos que conforman cada disciplina científica. Y en el ámbito de las ciencias sociales, muchas comparten ciertos criterios epistemológicos en común. Todas tienen criterios distintivos, pero a veces muchos de esos criterios se comparten. Por ejemplo, la comunicación social, como tiene una historia epistemológica muy cortita, abreva muchísimo de los estudios sociológicos. Las relaciones laborales también. Pero lo importante es entender a la sociología, a diferencia de la historia, de la comunicación y de otras ciencias sociales, como el estudio y caracterización de el funcionamiento de los grupos sociales humanos
a lo largo de la historia y de acuerdo a las características culturales específicas de cada época. También vamos a ver que si bien para la sociología la cultura, nos explica Maciones y Plummer, que la cultura tiene una serie de elementos fijos, constitutivos, que son lenguaje, símbolos, normas, valores y creencias y cultura material. No se preocupen por esto, son temas más para adelante, pero a lo que voy con este tema es que si bien la cultura tiene una cierta cantidad de elementos constitutivos fijos en cualquier sociedad, en cualquier época, cómo están constituidos cada uno de estos elementos varía tremendamente. No es lo mismo el sistema lingüístico argentino que el ruso, no es lo mismo el sistema de valores y creencias anglosajones que el de los países oceánicos, etcétera. Diferencias muy específicas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué nos sirve estudiar sociología en general? Y en particular, ¿de qué les sirve a ustedes que tengan una materia de sociología en el plan de estudios de una carrera de abogacía? ¿Por qué las abogadas y los abogados tienen que saber mínimamente de sociología? ¿A ustedes de qué creen que les puede servir esta materia? Por lo que hayan escuchado hasta la clase de hoy, por lo que hayan escuchado con sus compañeros, en charlas con otros profesionales, ¿para qué cree que les pueden servir la sociología en su vida diaria como abogados y abogadas? ¿Qué piensan ustedes? En mi punto de vista es porque un abogado necesita saber lo que pasa dentro de su cultura y los cambios que van produciendo dentro de las normas mediante la cultura en la que se vive. Porque, por ejemplo, como dijo usted, el derecho igualitario que hoy sí se da, pero se dio culturalmente primero, siglos anteriores no se daban. Y eso va modificando nosotros como abogados implementar esas nuevas normas. Perfecto, Danto, muy bien, coincido, o sea, coincido con tu apreciación al 100%, lo cual me da pie a pensar en uno de estos problemas que todas y todos conocemos muy bien, que es el problema de que las leyes, las normativas que intentan regular en nuestro favor eh, los diferentes fenómenos sociales que vivimos a diario, las leyes siempre llegan tarde, en general. Siempre llegan a regular hechos después de que suceden. En el tema de género es muy claro este ejemplo, pero no solamente para el tema de género, para el tema de desviación, como vamos a ver más adelante, para el tema de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con derechos de autor en redes sociales, lo que tiene que ver con intimidad, con la faceta de la intimidad, por WhatsApp, por Instagram, las denuncias, bueno, cómo ajustamos el derecho a los nuevos tipos de delitos virtuales que suceden, por ejemplo. Entonces, si el derecho siempre llega un poco más tarde, llega post facto, después de que suceden los fenómenos sociales nuevos, es indispensable que como investigadores, investigadoras, docentes, magistrados, magistradas, conozcamos cuáles son las características culturales específicas de las sociedades en las que vivimos, como bien nos explicaba Anton. En este sentido, el primer autor que vamos a ver, Charles Bright Mills, nos invita a hacer un ejercicio reflexivo sobre la potencialidad y los límites de la sociología como una herramienta para nuestra vida diaria. Este ejercicio práctico y reflexivo es el ejercicio de la imaginación sociológica. Con la imaginación sociológica, Bright Mills nos está invitando a
a que todas aquellas actitudes, todas aquellas formas que tenemos de mirar y de participar de los fenómenos sociales a diario, lo hagamos con un poquito más de curiosidad, con un poquito más de mirada crítica, con un poquito más de atención científica. Bright Mills nos está invitando con la imaginación sociológica a, en la medida de lo posible, siempre que podamos, ponernos un poquito en el zapato de las otras personas. A intentar pensar las situaciones que nos exceden desde el punto de vista de otras personas que pueden estar vivenciándolas, padeciéndolas, sufriéndolas, o también obteniendo beneficios desde su punto de vista. Y no solo nos invita a mirar al otro con un poquito, al otro y a la otra con un poquito más de empatía, sino que Bright Mills también nos enseña a intentar mirar, a intentar mirarnos un poquito más críticamente. Cuando Bright Mills nos dice, vayamos a mirar qué hay de general, qué hay de genérico en lo particular, Bright Mills nos está diciendo, mirémonos hacia adentro y veamos qué hay de sistémico en cómo somos, en cómo hablamos, en cómo nos manejamos en nuestra casa, cómo nos manejamos en la vía pública, cómo nos manejamos en el ámbito laboral, cómo nos manejamos en el boliche. Miremos un poquito de lejos cómo opera el sistema cultural, el sistema legal, el sistema laboral, el sistema afectivo, cómo funciona lo sistémico en nuestras actitudes diarias. ¿Para qué nos puede servir ese ejercicio de imaginación sociológica? Para poder cambiar proactivamente nuestras actitudes, para poder mejorar en un variado número de posibilidades nuestras formas de hablar, nuestras formas de manejarnos con el prójimo, nuestras formas de llevar adelante o de gestionar las relaciones sociales. Por ejemplo, a ver, se me ocurre este ejemplo que por ahí puede ser un poquito tirado de los pelos, pero ¿no les ha pasado? A mí me pasa muy seguido, pero ¿no les ha pasado que muchas veces están charlando con algún grupo de amigos, amigas, amigues, están charlando y algún tema se pone polémico, se pone candente, cualquier tema se pone polémico, y quizás alguna persona o varias dicen, no, 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 pero yo no soy político, a mí no me gusta discutir de política, ese tema es político. Y en realidad hay como una denostación fuerte a la carga simbólica de la palabra política, en el sentido de que toda la forma en la que nos relacionamos cuando estamos discutiendo, debatiendo de lo que sea, siempre hay valores políticos involucrados en esas discusiones. En todo caso, en todo caso, lo que por ahí nos están queriendo decir esas personas con no soy político, no me gusta la política, es no soy partidista de, no soy partidario de, que es perfectamente legítimo, pero muchas veces hay una confusión entre política, entre ser político y ser partidario, que son cosas completamente distintas. Porque cuando estamos en una entrevista laboral, por ejemplo, y tenemos que gestionar cómo nos manejamos, de qué hablamos y de qué no hablamos, nuestros gestos, nuestra vestimenta, etcétera,
Estamos haciendo una construcción política en nuestra identidad, pero no estamos necesariamente haciendo una construcción partidaria. Son cosas distintas. ¿A qué voy con este ejemplo? Que muchas veces, cuando nos tocan temas que nos incomodan, recurrimos a latiguillos como ese, como el de a mí no me gusta la política, yo no discuto política. O a mí no me gusta la religión, yo no discuto religión. O yo estoy en contra de la gente que estudia tal cosa, de eso no discuto. O con mi familia no te metas, o sea, con los temas familiares no te metas porque eso es muy personal, etcétera. Hay miles de latiguillos que se me ocurren que cuando nos empezamos a sentir incómodos con determinados temas, los sacamos de adentro hacia afuera y son nuestros mecanismos de defensa en estas charlas triviales que tenemos y necesitamos todas y todos para distendernos. Son como nuestros mecanismos de defensa que sacamos ¿para qué? Para evitar no solo la mirada crítica del otro y la otra persona que me está construyendo, sino para evitar la autocrítica, sino para evitar ver si hay algo propio que yo podría quizás cambiar para mejorar, quizás mirar mejor, hay algo que me molesta pero no lo quiero tratar. Y me parece que en ese sentido la imaginación sociológica de Bright Mills es un ejercicio muy interesante. Obviamente, eh, esto no significa que yo termino la clase y estoy todo el tiempo cuestionándome lo que hago, todo el tiempo eh, salgo a la calle, me voy al kiosco y estoy eh, paranoico pensando en cada actitud. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cuando podamos estar charlando, cuando podamos estar debatiendo, cuando estemos trabajando, cuando estemos estudiando, podamos ir un poquito más allá de lo obvio. ¿Por qué? Porque en lo obvio, en lo que damos por sentado, está siempre el sistema detrás. El sistema que sea. Pero detrás de todo lo que damos por sentado hay un sistema que quiere que demos esas cosas por sentado, que quiere que no las pensemos, que quiere que no las critiquemos, que quiere que no las cuestionemos. Eso ha pasado a lo largo de la historia con un sinfín de temas, ¿sí? No discutamos las cuestiones de género, no discutamos la situación de los presos, no discutamos la situación de los locos, no discutamos, en muchos países, no discutamos la economía, no discutamos un fin de temáticas donde están los temas, los fenómenos sociales más naturalizados, más obvios, es donde mejor está actuando el sistema porque no nos estamos fijando en qué está haciendo el sistema con nosotros. Y lo hacemos directamente por él. Vamos a ver más adelante cuáles son las diferentes conceptualizaciones, teorizaciones sobre el sistema económico, el sistema social, el sistema laboral. Vamos a verlo en las clases venideras. Ya a partir de la clase que viene, que vamos a comenzar con el primer clásico, con Emile Durkheim, vamos a ver cómo concibe desde una perspectiva estructural funcionalista al sistema. Ahora, para Bright Mills, esto no significa la potencialidad de la imaginación sociológica, no significa que solamente nos traiga aparejados beneficios en la vida cotidiana, sino que también hay problemas, algunos no siempre resolubles, de tener un tamiz crítico constante sobre lo que estamos vivenciando. Comenzando por los beneficios. Cuando incorporamos la imaginación sociológica a nuestra vida diaria, en ciertos momentos de nuestra vida diaria, estamos incorporando una forma de conciencia
que, como les estaba explicando antes con estos ejemplos, intenta poner en duda lo que conocemos sobre todas las cosas que conocemos. Pone en duda los supuestos y los presupuestos. Y esto claramente siempre es positivo para nosotras y nosotros como individuos y negativo para el sistema. Excepto, podemos pensar, hasta cierto punto podemos pensar, son discusiones interesantes, por ejemplo, para el sistema educativo. Porque teóricamente el sistema educativo, ¿qué es lo que quiere lograr con cada una y cada uno de nosotras y nosotros? ¿Cuál piensan que es alguna de las principales metas del sistema educativo? ¿Qué se les Que a, ocurre? tra- que a través del conocimiento que cada uno va generando, eh, poder incorporar y tener un pensamiento propio. Bien, muy bien. Entonces, si el sistema educativo fomenta el pensamiento propio, ¿qué está fomentando? El saber pensar, analizar, puede Bien, ser. perfecto, sí, por esa línea, entonces el sistema educativo, en la teoría, está fomentando la originalidad, la creatividad, la imaginación, ofrecer nuevas soluciones a problemas viejos, ¿sí? Pensemos la inflación crónica argentina como un ejemplo paradigmático que necesita nuevas soluciones. Ahora, eso es lo que en teoría prioriza el sistema educativo. Ahora, muchos sociólogos y sociólogas se preguntan, ¿de verdad quiere eso sistema educativo o quiere que repitamos determinados autores, determinadas fórmulas de pensamiento de manera acrítica y de esta forma sigamos reproduciendo la lógica sistémica en todos los ámbitos de la vida social donde nos movemos, en la casa, en el trabajo, en el club? ¿No será eso lo que de verdad hace el sistema educativo detrás de un discurso eh, de rigurosidad científica y de creatividad imaginativa? Bueno, esa es una de las preguntas en los debates interesantes. Cuando lleguemos a autores funcionalistas como Talcott y Parsons, nos van a hablar justamente de que hay sistemas, hay instituciones que tienen funciones manifiestas, como puede ser el sistema educativo de fomentar la creatividad, la originalidad, pero también hay funciones latentes que tienen que ver con aquellas que no son explícitas y no están explicitadas en ninguna parte, pero son las fundamentales al funcionamiento y la reproducción del sistema. Eh, Se me ocurre un ejemplo, otro ejemplo trivial, pero pensemos no sé, los partidos políticos siempre están pregonando los límites de los valores por los cuales no pueden ponerse en alianza con otros partidos o no pueden hacer agendas en común con sus contrincantes o rivales políticos. ¿Sí? Mi límite moral, mi límite de valor político es hasta acá, ellos piensan de tal manera, nosotros de tal manera. Ahora, sin embargo, en general, cada diciembre, cuando estamos ya cansados y cansadas de trabajar y queremos descansar y queremos ver si podemos hacer algunas vacaciones, aunque sea quedarnos en casa sin trabajar y queremos disfrutar las fiestas en familia, en esos momentos, en general, esos valores, esas diferencias políticas quedan de lado para aumentarse el sueldo.
sea sea en el Congreso de la Nación, sea en el Consejo Deliberante de Corrientes, sea en la legislatura correntina, en cualquier legislatura, en cualquier órgano legislativo de cualquier parte del país. En diciembre, en general, deben haber excepciones, pero en general, esas diferencias políticas, morales, quedan de lado y hay una unánime, abrumadora mayoría para aumentarse 40, 50, 60% los sueldos abultadísimos que ya tienen de por sí las y los políticos. Entonces, si analizo eso acá como ejemplo, tentativamente, debe haber mucho escrito, deben haber muchas investigaciones escritas sobre esto, pero analizando acá tentativamente, ¿qué me está diciendo esa actitud desde lo sociológico? Me está diciendo que, por un lado, el sistema funciona discursivamente de tal manera, pero a la hora de los bifes, a la hora de lo que realmente importa, nos ponemos de acuerdo para las ganancias, nos ponemos de acuerdo, somos corporativos para el beneficio propio. Y eso es claramente a favor de ese sistema y es en contra de nosotras y nosotros como ciudadanos, por ejemplo, como ciudadanos y ciudadanas. Pero por dar un ejemplo de si analizamos algún fenómeno desde la sociología. ¿Qué otros beneficios tiene la imaginación sociológica o la perspectiva sociológica de nuestra vida diaria? También lo que les comentaba, por ejemplo, antes, nos permite evaluar tanto las oportunidades que tenemos a diario como las limitaciones que tenemos para acceder a dichas oportunidades. Si yo, sociológicamente hablando, me doy cuenta de me puedo dar cuenta de cuáles son mis limitaciones económicas, sociales, culturales, ideológicas, etcétera, significa que tengo el germen potencial del cambio en mis propias manos. ¿Sí? El tercer beneficio que nos permite una imaginación sociológica diaria es lo de tener una perspectiva crítica constante en nuestras actitudes. La perspectiva crítica nos puede servir para reformar, para cambiar justamente las limitaciones de las que hablábamos en el beneficio anterior. Profe, perdón. No, decime, Anto, te escucho. Entonces, dentro de la imaginación sociológica, lo que sería un beneficio personal sería un problema para el Estado o para el sistema. O sea, No, ¿así se plantearía? no, Porque no si usted me siempre. dice No, que... no, 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 a ver. A veces sí, a veces no, no necesariamente. Lo que yo estaba explicando, que no me habré hecho entender muy bien, es que hay beneficios de la imaginación sociológica que muchas veces pueden atentar contra lo que ciertos sistemas de verdad quieren. Pero ahí tenemos que analizar sistema por sistema. Entonces, en el ejemplo del sistema educativo es una pregunta que queda abierta. ¿El sistema educativo de verdad quiere que pensemos distinto? ¿De verdad quiere que pensemos por nosotros mismos? ¿O no? ¿Por qué es una pregunta abierta? Porque es una pregunta que se la vienen haciendo hace siglos diferentes estudiosos, no solo de la sociología, sino de diferentes ciencias. Es una pregunta abierta, es un debate abierto. Entonces, el beneficio o los beneficios, los diferentes de la forma de conciencia, de la evaluación de oportunidades y limitaciones y de la perspectiva crítica, siempre son beneficiosos sí o sí para el individuo que los aplica a su vida diaria. Lo que queda por analizar, y que es un debate abierto, es cuán beneficiosos son cada una de esas actitudes o patrones de vida para el sistema en el que vivimos. Eso depende de la cultura y del contexto específico. Te doy un ejemplo, Anto, para ver si me hago un poquito más claro. En una democracia liberal, representativa, occidental, como en la que vivimos en Argentina,
claramente, todos estos beneficios son en la teoría, no solo para el individuo, sino para el sistema. Porque supuestamente el sistema quiere individuos, emprendedores, proactivos, autocríticos, creativos. ¿Sí? En lo teórico, son beneficiosos para los individuos y para el sistema. No hay duda de eso. Después podemos analizar si en realidad el sistema quiere o no eso, o los sistemas. Ahora, para las teocracias orientales, esto significa las sociedades, la mayoría de las sociedades musulmanes, asiáticas, europeas y africanas, para esas teocracias orientales, estos beneficios individuales atentan claramente contra las prerrogativas del sistema. Muchos de esos países donde no siempre hay elecciones libres, o no necesariamente, pensemos en las teocracias orientales, pensemos en el Partido Comunista Chino, pensemos en los pocos lugares donde quedan sistemas comunistas como representativos. En esas sociedades, esas culturas, en muchas de esas sociedades y culturas, estos beneficios individuales pueden ser claramente negativos para la reproducción social de esos sistemas. Porque son sistemas que, por ejemplo, pensemos en las teocracias orientales, donde las mujeres, las mujeres que son infieles con su marido, en algunas localidades, no en todas, en algunas localidades de algunos países musulmanes, pueden ser matadas a piedrazos en la vía pública por haber sido infieles sexualmente con sus maridos. Entonces, si la sociología les enseña que sean lo más libres posible, lo más creativas posibles, lo más libres en cuanto a su sexualidad y a sus manifestaciones sexuales y sus orientaciones sexuales, eso va completamente en la línea contraria de lo que el sistema teocrático oriental les exige, como subsumidas al poder masculino, que no pueden salir a la calle sin un hombre que las acompañe, que no pueden vestirse de la manera que quieran en la vía pública, que no pueden ejercer cargos, por ejemplo, cargos políticos, lo que está pasando hace poquito con la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán después de que se fueron las tropas estadounidenses. ¿Qué es lo que pasó? Lo primero fue no lo primero, pero uno de los principales miedos es todas las mujeres que ya están siendo echadas de los cargos universitarios, que ya no pueden estudiar y que están siendo echadas de los cargos políticos, que tampoco pueden legislar ni tampoco pueden tomar decisiones ejecutivas porque volvió una facción más radicalizada de las muchas que hay, porque son muchísimas y muchas veces se confunde el pensamiento anglosajón, el pensamiento, por ejemplo, británico o estadounidense, muchas veces confunde el musulmán con directamente el terrorista, cuando eso es un pensamiento completamente occidentalizado y completamente banal. Existen muchas clases de musulmanes, así como existen muchas clases de cristianos. Entonces, una facción radicalizada específica vuelve al poder en un país musulmán y fíjese todos los derechos que pierden las mujeres. Entonces, si pensamos los beneficios de la imaginación sociológica para las mujeres en ese contexto de Estado-Nación, claramente estos beneficios sociológicos son subversivos para la mentalidad de ese sistema teocrático oriental. Profe, ¿y sí. puede ser acá no irnos tan lejos de la Argentina misma durante los golpes militares y los gobiernos de los militares que no se les permitía en realidad a la gente tener opinión? No, claramente, a ver, me fui tan lejos. Profe, ¿le interrumpo? Sí, dame un segundito nomás. Me fui tan lejos geográfica y geopolíticamente hablando
para marcar las diferencias de las coordenadas culturales. ¿Sí? Por más de que todas las culturas compartan ciertos elementos en común, las diferencias son abismales. Y también es cierto, no hay que irse muy lejos, la diferencia de la cultura argentina actual, democrática, respecto de la cultura argentina de principios del siglo XX, con sus casi consecutivos 5 o 6 golpes de Estado, es una cultura política completamente distinta, por ejemplo. Pero sí, no sé quién había hablado. Yo era profe, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Estaba por agregar, como usted dijo, sin irse tan lejos como la compañera, Ujú. yéndose al golpe de Estado, un tema actual en Argentina podría ser los problemas que hay en Formosa con el actual gobernador. ¿Qué problemas, Carlos? Los problemas generalmente con la gente desaparecida durante su gobierno, temas que fueron, creo, no sé si controversiales este o al año anterior, en el cual ya se lo había denominado a su gobierno como una dictadura, en el cual él, desde que asumió, nunca más se fue del cargo, siempre en todas las elecciones gana por un amplio margen, además de que, o sea, las quejas de que hay de su propia gente, digamos, se me pareció un tema a colación a lo que, y gente, o sea, gente que al pensar diferente, él manda a la policía y son, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo la palabra. Sí, eso, gracias. Son reprimidos, son llevados a las cárceles, no, periodistas. A ver, claramente, gracias por tu aporte, Carlos. A ver, por el tuyo también, Sandra, Antonella, todo. Esto está buenísimo porque hace rato no me pasaba de que tanta gente participe en clase. Porque esa es la idea, que podamos tener este tipo de charlas amenas y que cuando no, aparte de tener estas charlas, que cuando no entiendan algo me pidan, lo repito, busco otra forma de contarlo. Cuando estoy equivocado, que me voy a equivocar muchísimas veces, me ido equivocando, me lo marquen y podamos debatir. No tengan miedo jamás, por favor, de marcarme que no entienden algo o que estoy equivocado o que no me acordé de tal cosa. Jamás tengan miedo de eso. La idea de la materia esta es que podamos pensar, eh, de que podamos pensar todas y todos juntos. Para mí sí, eso es lo más valioso, que podamos de verdad pensar cosas nuevas. Volviendo a lo que nos comentaba Carlos, a ver, esas son claramente, he visto muchos noticieros que comentaban estas realidades formoseñas, hay noticieros y hay otras cadenas que cuentan las cosas contrarias. Puede ser un tema interesante para tratarlo cuando lleguemos a medios de comunicación, pero me parece interesante pensarlo desde el punto de vista de vivimos en un país geopolíticamente muy diferente hacia el interior, hacia también esa falsa dicotomía entre Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y el interior del país, cuando en realidad somos, en cuanto a geopolítica, en cuanto a diferencias culturales, somos realmente un país federal, muy diferente en cada provincia. Formosa no tiene nada que ver con Corrientes, Corrientes no tiene nada que ver con San Luis, San Luis con Santa Fe o con Córdoba, etc. Lo que yo puedo opinar desde mi punto de vista en ese sentido, Carlos, es que sí, para mí cualquier, cualquier mandatario de cualquier partido que se prolongue demasiado en el tiempo en cargos ejecutivos, en particular, aunque no solamente en ejecutivos, pero en cargos ejecutivos, y sí, para mí eso atenta contra el fundamento básico del recambio generacional y político que necesitan las democracias. Eh, porque digo particular, aunque no únicamente ejecutivos, porque acá en Corrientes también lo sabemos, en Corrientes y en muchas provincias conocemos legisladores, legisladoras de diferentes niveles
diferentes niveles me refiero municipal, provincial, nacional, que también parecen empleados de planta del Estado, que las propuestas son las mismas, o a veces ni trabajan, no hay ningún tipo de propuesta, y están hace 10, 15, 20 años repitiendo sus mandatos como, como diputado, senador, concejal. A lo que voy es, no solamente en los puestos ejecutivos está el problema de la permanencia en el tiempo y de que la estructura política permanezca igual de estática, de fija, sino Profe, también en los cargos legislativos. ¿Sí, Anto? Decime. pero de última entonces sería una dicotomía o una doble moral, ya que nacionalmente se da lo que es la liberación, la democracia, si bien en teoría se da la democracia dentro de las provincias, pero también está lo que es como Formosa, de que hay un gobierno que está hace años dentro del cargo y sin embargo se supone que tendría que ser más liberal, y cuando no se piensa de la misma manera hay represión y esas cosas. Entonces hay una doble dicotomía dentro de una misma nación, en el caso Argentina. No, a ver, yo estaba hablando específicamente de... a ver, yo estaba hablando específicamente de el estereotipo dicotómico o la dicotomía que venden los medios de comunicación sobre que existe Profesor, Buenos Aires por un lado y el interior del país por el otro, cuando en realidad esa dicotomía, a mi entender, es falsa, porque cada provincia afuera, así como provincia de Buenos Aires, no es solamente provincia de Buenos Aires, sino que son muchísimas localidades muy diferentes, también todo lo que ellos llaman, todo lo que los medios llaman el interior del país, también está compuesto por realidades provinciales, políticas muy diferentes y muy variadas. Sí, Silvina. sí, comparto en parte lo que dice acerca de lo que se llama interior y capital, que es eterno, pero también comparto lo que dice Carlos y la compañera en el chat. No podemos decir que lo de Formosa o lo que pasa acá en el Chaco mismo, en el interior, sea algo de los medios cuando es una realidad y no es por el me contaron o lo vi en la tele. Es palpable. Hay gente conocida que la está padeciendo, y no solamente en estas dos provincias, Chaco, Formosa, pasa en Jujuy, pasó en La Rioja, pasan en San Luis, pasan un montón de localidades donde el abuso del poder transgrede los límites de lo que es lo justo. Así que sí, lo vamos a hablar más adelante con respecto a los medios, pero en estos casos puntuales no estoy de acuerdo con que sea una pantalla, un medio, o que se haga algo de que no es, porque es algo real y es algo que estamos tan cerca, que lo vivimos a diario y lo vemos en nuestros compatriotas, en nuestros coprovincianos, cómo la padecen, realmente la padecen. Entonces, hay veces que los medios sí inflan, difaman, pero en estos casos cuando es algo eterno y es algo muy visible, no podemos decir que son los medios. No, a ver, Silvina, yo no te estaba, a ver, por ahí también me dicen entender mal. Yo no estaba diciendo que la realidad de Formosa sean porque los medios dicen que es tal cosa. Lo que estaba diciendo es que, a ver, yo no descreo de ninguna de los testimonios de ustedes, ni de sus compañeros, sus allegados, sus allegadas. Yo también conozco gente que vive en Formosa y que cuenta cosas que no son muy felices, no, para nada. Pero lo que estoy explicando es que, intentando explicar desde mi punto de vista, es que existen en estas formas estereotipadas que también tienen los medios de comunicación de contar cómo son las cosas, tanto, tanto los relatos completamente a favor o completamente en contra de determinado gobierno, determinada administración provincial, también son relatos dicotómicos que tienen claros oscuros que hay que mirarlos.
¿sí? Entonces, lo que voy es, yo no soy un experto en el tema Formosa en particular. Lo que sí puedo compartir con ustedes como opinión propia es que sí, si bien desde y acá no estamos yendo de tema de sociología, acá estamos entrando en ciencia política, en historia, son otros temas, pero lo que les puedo compartir desde ese punto de vista mío es que sí, desde la recuperación de la democracia en adelante, desde la última dictadura cívico-militar, sí han habido muchísimos avances en cuanto a lo que es política nacional. Y por desgracia, muchas veces lo de política nacional no es política nacional, eh, es política porteña y bonaerense, que nos venden como política nacional. Pero entre las muchísimas deudas que tiene nuestro sistema democrático para consolidarse como tal, para ser un sistema de verdad transparente, de verdad institucional, son las diferentes administraciones provinciales. Hay muchos casos, no solo el caso de la gobernación en Formosa, sino en otras provincias del NEA, también en Jujuy, en Salta, el caso de la gobernación en Chubut y cómo no se les paga a los docentes hace 2 años, un gobernador que asumió diciendo que iba a solucionar los problemas de la administración pública de los docentes y hace 2 años les paga a cuenta gota la mitad del sueldo, etcétera. Yo creo que hay realidades provinciales muy diversas que necesitan soluciones específicas y necesitan también que los porteños y los bonaerenses, desde la política, federalicen recursos y miradas, y que es una gran deuda, porque la verdad es que en muchas provincias, cada provincia parecen ser por ahí repúblicas aparte, en lugar de parte de un mismo Estado-nación como el nuestro. Pero de vuelta, Silvina, yo no descreo ni de lo que me comentan ustedes, ni de lo que estamos charlando. Yo tengo también algunos conocidos que cuentan cosas que se viven, cosas que han salido en los medios en Formosa y en otros lugares, y sí, la verdad que no solo Formosa, pero sí muchas provincias necesitan recambios. Sería bueno para la democracia que tengan recambios generacionales, que tengan mayor transparencia, etcétera. Disculpe, profesor, Profesor, para Sí. retomar el punto. Estamos hablando de sistemas de dominación y la construcción de poderes. Nos estamos refiriendo en eso. No. Todo lo que estamos hablando hasta ahora el debate, que siempre es bienvenido y me encanta que charlemos, todo lo que estamos hablando hasta ahora es pensando desde los beneficios de tener una imaginación, la imaginación sociológica en nuestra vida. Ese es el tema Muchas teórico que gracias. estamos hablando. profe, Entonces, todo lo que disculpe, estamos hablando es ejemplos posibles de cuándo estos beneficios son solamente para el individuo y cuándo son también para el sistema o cuándo atentan contra lo que el sistema quiere de verdad. profe, Muchas gracias. De nada. profe, Sí, volviendo al tema sí. de la imaginación sociológica y volcando a las realidades, ¿significa entonces esta imaginación sociológica en cuanto a los beneficios y problemas, de acuerdo a la realidad, tanto ideológica como política? Entonces, porque si fuimos al tema o al ejemplo de los talibanes que ahora volvieron otra vez a tomar Sí. este territorio en Afganistán, significa que depende estos beneficios volcando a la imaginación sociológica, ¿no? A las realidades que vive cada región, cada sociedad. ¿A eso sería entonces? No, a ver, vamos de vuelta a la premisa básica. Y esto es lo que no solo en sociología, sino también en derecho y en otras ciencias, podemos pensarlo como conocimiento situado. Esta es una teoría con ciertas características que las propone un autor. Eso no significa que, a ver, cuando hablo de conocimiento situado, esta es una teoría que propone un autor, lo cual no significa que la teoría sea perfecta, ni significa que no sea criticable. ¿Sí? Van a haber autores que pueden opinar igual, distinto o completamente en contra de lo que propone Bright Mills. Por eso, y esto me parece también un ejemplo interesante para cuando tengamos que resolver casos en los parciales.
Por eso, cuando a futuro se les pida analizar tal caso con tal teoría, eso es lo único que tienen que hacer. No irse por la opinión personal, o sí pueden poner su opinión personal, pero siempre que esté argumentada desde la teoría que se les pide. Porque la idea de la sociología es darle muchísimas herramientas, muchísimos autores, muchísimos conceptos, para que ustedes puedan aplicarlos a sus diferentes campos de actividad laboral el día que se reciban, ¿sí? Profe, Y lo que yo le estaba, ya termino, dame un segundito. Lo que yo Perdón. estaba explicando respecto de los beneficios es, para Bright Mills, estos siempre son beneficios sí o sí individuales, exactamente. ¿ok? Lo que queda en debate, la pregunta abierta es si estos beneficios individuales son siempre beneficios para el sistema, porque no todos los sistemas, no todas las culturas, no todos los sistemas políticos, ni siquiera todos los sistemas económicos, siempre quieren, demandan, o sea, siempre no a todos los sistemas culturales, políticos, económicos, les es redituable que seamos sujetas y sujetos autocríticos, empoderados y creativos. Hay sistemas a los que no les es redituable, a los que no les sirve que seamos así. Hay sistemas, algunos, a los que les sirve que seamos lo menos crítico posible, que seamos lo más dóciles posibles, que seamos lo más brutos posibles. ¿Se entiende? Pero eso es una pregunta abierta, que hay que analizarla situadamente en cada contexto. Claro, claro, doctor. Ahí recién entendí, porque claro, es según la visión de este autor. Claro, por eso, a ver, esto no son, a ver, esto no es una clase de, a ver, cualquier teoría que demos, la de Bright Mills, cuando demos marxismo, cuando demos Durkheim, cuando demos la teoría weberiana, no son, no son, no son verdades axiomáticas, ¿sí? El axioma es una verdad indiscutible, como la fe. La fe es axiomática, por ejemplo, ¿sí? Yo no puedo discutir la fe de nadie y nadie puede discutir mi fe. Yo creo en tal cosa porque creo y punto. No hay argumento científico que me pueda hacer cambiar mi manera de opinión sobre mi fe. Bueno, las teorías no son verdades axiomáticas, ¿sí? Son supuestos, postulados, son supuestos o postulados científicos, pero no son perfectas, son criticables. Vamos a ver, cuando veamos Durkheim, Weber y Marx, vamos a ver más adelante qué dicen los críticos de Durkheim, Weber y Marx. Dicen, acá Marx estaba equivocado en esto porque en realidad pasó esto. Acá Durkheim estaba equivocado en esto porque en realidad pasó esto, pero tenía razón en esto. Porque esa es la manera de construir conocimiento científico. El conocimiento científico se construye de manera colectiva a lo largo de la historia y mediante la revisión crítica de lo que los científicos anteriores teorizaron sobre determinados fenómenos. Pero así es como avanza así es como avanza el conocimiento científico, de manera colectiva, y no de manera colectiva y de manera discutida. El conocimiento colectivo se discute todo el tiempo, sea en las ciencias sociales o sea en las ciencias naturales, las ciencias exactas, etc. Sí, no sé quién quería comentar algo. Profe, disculpe, Sí. ese conocimiento científico, entonces, a lo largo del paso del tiempo, a lo largo de la historia, se vuelca a las realidades y ahí se verifica si se da o se dio ese supuesto de tal autor, por ejemplo. Así sería. Me parece, Hay que volcarlo siempre a la realidad. no estoy viendo tu nombre. Mirta, Mirta. Sí, sí, sí. Sí, sí, no estaba viendo porque como tengo la pantalla completa, tengo solamente cuatro chats abiertos, tipo pantallitas. Ay, esto de la virtualidad todavía no me acostumbro a veces. Me parece muy bueno lo que decís, Mirta, espera, tenía la idea en la punta de la lengua y me colgué. ¿Me repetís lo que dijiste, por favor?
que todos estos conocimientos científicos, los Sí. supuestos No, científicos. ahí me acordé. Gracias, Mirta, ahí me acordé. Mira, lo que vos decís es muy interesante para discutir, también desde la clase que viene, para discutir positivismo. ¿Por qué? Porque lo que vos estás planteando muy bien cuál es el pensamiento científico madre, el pensamiento científico neural central de las ciencias duras, de las ciencias exactas, de las matemáticas, de la física, de todo lo que sea ciencias exactas, de la ingeniería, etcétera, de todo lo que tenga que ver con ciencias exactas. Todo lo que tiene que ver con ciencias exactas tiene un sustrato o una base de criterios científicos, es decir, tiene una epistemología que explica que lo que se construye como conocimiento científico se verifica en la realidad. ¿Sí? Esto es, por dar un ejemplo, si yo junto tal partícula, no tengo idea de física y química, siempre me iba mal en el colegio, pero si yo junto tal partícula con tal otra, va a tener tal reacción y no otra reacción. Yo en la realidad lo pruebo. ¿Sí? Junto tales, no sé qué son, tales, hago determinadas fórmulas matemáticas y sumo determinadas partículas y tengo una bomba atómica, por ejemplo, como las que cayeron en Nagasaki e Hiroshima. Cayeron, no cayó nada, como las que tiraron en Nagasaki e Hiroshima. Ahora, lo que vos explicaste muy bien de cómo funciona el conocimiento científico en las ciencias duras, no funciona de la misma manera en las ciencias sociales, como la sociología, como las ciencias jurídicas, como el derecho. ¿Por qué piensan que no podría funcionar de la misma manera? ¿Qué se les ocurre? Vos, Mirta, explicaste perfecto cómo funciona en las ciencias exactas la construcción y verificación. Esos son uno de los pasos de la ciencia exacta, es construir conocimiento, verificar en la realidad. Hay que hacer pruebas en la realidad de que lo que se construyó funciona como se predijo. Ahora, ¿por qué piensan que, por ejemplo, eso no se puede aplicar a las ciencias sociales? Porque De esa manera Las ciencias exacta. sociales siempre están en Cambio, constante profe. cambio y evolución. Claro, ¿Por qué totalmente. muy bien, ¿por qué están en constante cambio y evolución? Porque evolucionan, ¿Pero por qué? Somos seres porque humanos. razonan, porque son críticos, porque cambian su forma de ver la realidad. Venimos muy bien, pero ¿por qué? Sigue faltando el último pasito ahí. Por la imaginación Porque no todos sociológica. pensamos iguales. ¿Y por qué no todos pensamos igual? Porque vamos adquiriendo distintos conocimientos en distintas épocas, distintas culturas. De acuerdo a la realidad de cada uno, diría. Bien. No, está Y perfecto todo lo que en particular. está perfecto todo lo que están diciendo chicos y chicas, y muchas gracias. Porque el objeto de estudio de Sí. cualquier ciencia social es directamente o indirectamente los seres humanos. Individual. No individual. O sea, Claro, o sea, no necesariamente individual, pero de manera directa o de manera indirecta, los seres humanos siempre somos parte del objeto de estudio de las ciencias sociales, las y los claro. seres humanos. ¿Cuál es el problema de eso? Que las y los seres humanos somos dinámicos. Vamos cambiando. Vamos cambiando como especie, pero también como individuos. Esto Sí. es, no solo cambiamos como especies y como individuos, no solo que hay sistemas culturales, económicos, políticos que nos caracterizan de maneras radicalmente diferentes como individuos
en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas, sino que también no existe una sola persona que sea idéntica a otra o que alguna vez haya sido idéntica a otra en la historia de la humanidad. No existe. Ese es el fundamento primario de los tratados internacionales de derechos humanos. Somos únicos y somos indivisibles. Jamás en la historia va a haber nadie como ninguna ni ninguno de ustedes. Jamás. Ni hubo ni habrá. Entonces, las ciencias sociales tienen otros parámetros para construir ciencia. Porque somos únicos e irrepetibles. ¿Sí? Esos parámetros no significa que las ciencias sociales, que es la discusión que vamos a ver con positivismo en la clase que viene, no significa que las ciencias sociales sean menos científicas que las exactas. Significa que construyen ciencia de otra manera, porque el objeto de estudio es inevitablemente distinto. Entonces, las teorías en las ciencias sociales nos sirven para pensar cómo funciona el mundo. Y si hay algunas teorías de las ciencias sociales escritas hace 200 años y que todavía tienen cierta vigencia, lo cual no significa que sean perfectas, pero tienen cierta vigencia, significa que hubo ciertas personas que hace 2 siglos, hace siglo y medio, tuvieron la capacidad de teorizar con mucha con mucho atino, no quiero decir esa exactitud, pero sí pudieron teorizar con mucho atino ciertos patrones generales de conducta de los sistemas en los que vivimos. Vamos a verlo con la teoría marxista, vamos a verlo con otras teorías también, pero por la positiva o por la negativa, muchas veces los economistas, por ejemplo, para explicar algo en contra o algo a favor, tienen que recurrir a algún concepto marxista, lo cual no significa que Marx no haya estado equivocado en muchas cosas y nos haya dado cuenta de muchas cosas, pero significa que tenemos ciertos esquemas teóricos que lamentablemente en ciertas cosas negativas sobre cómo somos y cómo vivimos como sociedad, todavía siguen bastante vigentes. Entonces, por ejemplo, Marx fue un pionero en explicar en un grado increíble de detalle cómo funciona el capitalismo. Y el capitalismo del siglo XXI, que es un capitalismo financiero, transnacional, tercerizado y deslocalizado en un mundo globalizado, es un capitalismo muy diferente del capitalismo sobre el cual escribió Marx en Londres, ¿sí? Hace 2 siglos. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, hay ciertos conceptos y ciertas características en común que podemos todavía estudiar. Pero esto por dar un ejemplo de cómo funcionan las ciencias sociales. Con criterios distintos, pero no por eso menos científicos, que los criterios de las ciencias exactas, que en general son criterios positivistas, que para las ciencias exactas funcionan. Vamos a intentar ir terminando, chicos, volvemos a... Pero de vuelta, agradezco y ojalá que todas las clases puedan hacer así, que sigamos charlando. Pero vamos a intentar terminar esta parte de la imaginación sociológica. El cuarto y último beneficio para Bright Mills de la imaginación sociológica en nuestra vida diaria, se puede resumir en una palabra. Y una palabra que está muy de moda en América Latina en las últimas décadas gracias a los diferentes feminismos, que es la empatía. La imaginación sociológica nos ayuda a pensar desde el lugar de una persona que tiene características diferentes a la propia. Nos ayuda, ¿y para qué nos sirve eso? Para aprender a respetar sin discriminar. Para aprender a entender, a comprender sin estigmatizar.
y sin caer en los peores niveles de los prejuicios y los estigmas, que son los diferentes niveles de discriminación. Sí, vamos a ver bien también más adelante, después de cultura, vamos a ver prejuicios, estereotipos, discriminación positiva, segregación, y el peor nivel de discriminación que existe, que lamentablemente ya se ha repetido varias veces en la historia de la humanidad, que es el genocidio, que lamentablemente se ha repetido de múltiples maneras en diferentes partes de la humanidad. Obviamente, tener capacidad empática también, por ejemplo, debería ser un beneficio para el sistema, porque vivir respetando la diferencia propia significa que se puede vivir en un mundo un poquito menos desigual, al menos simbólicamente. Sin embargo, la imaginación sociológica también nos trae, más que porque por ahí problemas tiene una connotación negativa, pero la imaginación sociológica también nos trae problemas, o si quiere, desafíos y obstáculos también en la vida diaria. El primero de ellos es el que acabamos de comentar sobre la naturaleza misma de las ciencias sociales, que es que el mundo es dinámico, el mundo se transforma constantemente. Esto quiere decir que los fenómenos sociales no se caracterizan de una manera determinada por mucho tiempo, sino que van cambiando su caracterización en el tiempo, lo cual hace más complejo lo cual puede ser una dificultad para beneficios de la imaginación sociológica, como ponerse en el zapato del otro. Porque todavía no estamos en un punto histórico, lamentablemente, donde haya una capacidad, donde la empatía tenga el estatus cultural que realmente necesitamos para vivir en un mundo que es inherentemente desigual. La siguiente, no se trabó Zoom, yo nomás me quedo pensando y quedo con la boca abierta, ya me han hecho memes de eso en diferentes grupos de WhatsApp. El segundo problema o limitación que nos ofrece la imaginación sociológica es que, también en directa relación con la naturaleza de las ciencias sociales, es que nosotras y nosotros mismos formamos parte del objeto de estudio que estudiamos. Entonces, eso también implica un grado de dificultad mayor a la hora de caracterizarnos como de verdad somos. Porque si bien esta práctica de salir un poco de nosotros mismos, de nosotros y nosotras, y de mirarnos desde afuera las cosas que hacemos, es una práctica muy fructífera, muy creativa, es una práctica también al mismo tiempo muy difícil. Este famoso refrán de ver la paja en el trigo ajeno, me parece que explica muy bien esta dificultad de que, como nos estudiamos a nosotros mismos desde las ciencias sociales y desde la sociología en particular, hay un riesgo de excesiva subjetividad en el proceso. O de lo que también los estudios sociológicos, los estudios antropológicos y de otras ciencias denominan como etnocentrismo. El peligro de pensar todo desde el punto de vista
de nuestras características particulares, desde nuestra etnia particular. Vamos a ver más Claro, se adelante vuelve también. subjetivo. Claro, vamos a ver más adelante también la diferencia entre raza y etnia, ¿sí? Pero el etnocentrismo, eso también es algo que se escucha mucho últimamente, o sea que en los círculos académicos siempre se estudió, pero que hoy en los debates mediáticos se escucha un poquito más, los problemas de no solo el etnocentrismo, sino del eurocentrismo, del antropocentrismo, y que en realidad el etnocentrismo, el eurocentrismo, el antropocentrismo son todos problemas potenciales no solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias en general. ¿Sí? Sean sociales o exactas, o blandas o duras, como se los conoce en el argot cotidiano. ¿Por qué? Porque toda la ciencia, o la mayor, no toda, pero hay una tendencia dominante que está cambiando de a poquito, pero hay una tendencia dominante de que las ciencias se construyen a partir de una premisa en común. La premisa de que las y los seres humanos somos el centro del universo. Y esa premisa en común atenta y es común a todas las ciencias. Y atenta contra la fidelidad epistemológica de todas las ciencias. Porque no somos el centro del universo. Somos científicamente hablando, somos una increíble, casi inexplicable, somos un increíble y casi inexplicable resultado azaroso del cosmos, desde el punto de vista científico. ¿Sí? No me estoy metiendo con la fe acá. Pero desde el punto de vista científico, en un universo tan gigantesco que seamos hasta ahora la única especie inteligente con capacidad de crear cultura, algo que vamos a ver más adelante, que nos diferencia de los animales, que tenemos la capacidad de crear cultura, que tenemos la capacidad de imaginar, que tenemos la capacidad de recordar, tenemos la capacidad de tener una historia de nuestra especie detrás nuestro. Y que seamos la única especie hasta donde sabemos con nuestros métodos científicos de exploración espacial, que seamos la única especie de vida inteligente para nuestros parámetros etnocéntricos, la verdad, habla así, habla así, en términos axiomáticos habla de un milagro. Es casi inexplicable que podamos estar existiendo hoy en día, es una maravilla biológica la verdad eso. Pero el problema es que pensar que muchas ciencias se construyen a partir de la premisa de que somos el centro del universo cuando en realidad no lo somos. ¿Sí? Entonces hay ciertas disciplinas científicas nuevas, muchas de ellas parte de la antropología, como los estudios posthumanistas, que intentan no ser antropocéntricos. También los estudios ambientalistas por ahí no son antropocéntricos y es muy interesante. ¿Sí? Muchos estudios ambientalistas, muchas ramas de las ciencias biológicas, justamente no son antropocéntricas, intentan pensar, bueno, de cómo podemos convivir todas las especies con los recursos cada vez más limitados que tenemos por culpa de la depredación industrial que hacemos de nuestros recursos sin ningún tipo de previsibilidad a futuro. Pero bueno, esto es por dar un ejemplo de que el etnocentrismo no solo es un problema de las ciencias sociales, sino de las ciencias y de la humanidad en general. Y el último problema, desafío de la imaginación sociológica, es el problema, le parece a Brad Mills, según Brad Mills, es el problema de que claramente el conocimiento científico tiene que servir para algo. Las teorías no están para quedar en abstracto, sino que tienen que servir para analizar cosas. Por eso es que le vamos a hacer analizar casos, porque necesitamos que vean cómo la teoría nos puede ayudar a explicar la realidad social. Entonces, la teoría tiene un impacto específico en la sociedad donde se construye esa teoría. Y a veces, ¿por qué puede ser un problema esto? Porque han habido, y lamentablemente, es inevitable que no, sería raro que no siga sucediendo, han habido teorías que han habido teorizaciones, pensadores,
corrientes de pensamiento que le han hecho muchísimo daño a la humanidad. La mayoría, si no todos, pero la mayoría de los genocidios, que es el último nivel de prejuicio que puede adquirir una política de Estado, por ejemplo, la mayoría de los genocidios ha tenido una parte de la academia o una parte o ciertas teorías, ciertas teorizaciones, ciertos científicos que han propiciado construcciones teóricas que avalaban dicho genocidio. Por ejemplo, el genocidio del Holocausto, ¿sí? Donde asesinaron a 6 millones de personas de etnia judía, de etnia gitana, de etnia homosexual. Vamos a hacer rápidamente la diferencia entre raza y etnia para que se entienda el ejemplo. La raza tiene que ver con el conjunto de características fisiológicas que nos distinguen como seres humanos y humanas, ¿sí? Fisiológicas. Entonces, color de piel, color de ojos, tipo de pelo, y otras características que tienen que ver con nuestra fisiología, que es inevitable. La fisiología es la que nos toca cuando nacemos, así como la clase social de la familia en la que nacemos. Por el contrario, la etnia son el conjunto de características culturales que tenemos atribuidas. Y si bien todos nacemos con una raza y una etnia particular, la etnia sí es modificable en el tiempo. Yo puedo nacer en una etnia judía y me puedo hacer católico, o viceversa. Puedo nacer en una etnia heterosexual, una familia heterosexual, y puedo ser homosexual, bisexual, etc. La etnia se puede cambiar en el tiempo. Puedo nacer en Argentina y me puedo hacer italiano cuando soy grande o cuando me mudo de chiquito, ¿sí? La etnia tiene que ver con todas las características culturales: sexualidad, nacionalidad, religión, cultura, etc. Entonces, han habido corrientes de pensamiento, por ejemplo, que sirvieron de sustrato teórico, de fundamento teórico para el genocidio de la Alemania nacionalsocialista o nazi. No nos vayamos tan lejos como me dijeron hoy, y muy bien. Bueno, en realidad me estoy por ir de vuelta lejos, históricamente, pero no geopolíticamente. En el proceso de colonización de América Latina, de América en general, pero no conozco tanto del proceso de la América anglosajona, pero en el proceso de colonización de América Latina, en el lo que los europeos llaman descubrimiento de América, muchos autores sociológicos hoy en día lo, lo, lo denominan como en realidad como el primer gran genocidio americano. Muchos estudiosos de del proceso de colonización latinoamericana explicaban científicamente cómo los indios o las poblaciones indígenas o los pueblos originarios eran personas o seres humanos de una segunda categoría, de una categoría inferior, que era más parecida a la especie, a nuestra especie antecesora, era más parecido a los monos que a los seres humanos europeos. Bueno, eso por ejemplo es un pensamiento teórico eurocentrista, que causó muchísimo daño. Entonces, ese era el pensamiento teórico que permitía esclavizar a los pueblos originarios, que permitía violar y engendrar a las mujeres de los pueblos originarios, que permitía vender a sus hijos e hijas, que permitía destruir su cultura y adoctrinarlos como parte del catolicismo, porque era la religión dominante con la que venía el pensamiento europeo. Es el pensamiento teórico que permitió que hay todavía, está bien que los haya como reliquia histórica para ver de las atrocidades de las que somos capaces las y los seres humanos. Hay museos, yo me acuerdo, hay el Museo de la Memoria de Rosario, si alguna vez lo pueden visitar,
en una época que sea seguro, bueno, que se sientan más seguros viajando por la pandemia, digo. Hay todavía, hay una parte en el segundo piso, en el primer piso del museo, hay vitrinas donde te muestran cómo los europeos guardaban los cadáveres de los pueblos originarios. O sea, obviamente no sé qué sustancia le habrán puesto, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se deja un cuerpo muerto como en condiciones parecidas a un cuerpo vivo? ¿Cómo? ¿Embalsamado? Embalsamado. Embalsamado. Embalsamado, gracias. Bueno, había algunos cuerpos embalsamados de poblaciones indígenas, y lo que más había en realidad eran esqueletos, pero había las descripciones que el poder colonial, como lo dicen muchos estudios de coloniales y feministas hoy en día, había, por ejemplo, descripciones específicas estaba un cráneo europeo y un cráneo de una pobre persona de pueblo originario, que están exhibidos los dos y que están detalladas por los teóricos de esa época, están detalladas las diferencias entre los cráneos y cómo esas diferencias fisiológicas de los cráneos nos hablan de que tenemos seres humanos de diferentes categorías. Porque este era el cráneo de una persona, este era el cráneo de un ser inferior y este era el cráneo de un ser civilizado. Bueno, ese es el grado de atrocidad del que también han formado parte, del que ha formado parte la ciencia en su historia. ¿Sí? Por eso me parece interesante esto como ejemplo fíjense el nivel de impacto que puede tener la teoría en la sociedad. Obviamente también hay avances científicos que han revolucionado la ciencia, la tecnología, en favor de problemas mundiales. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció la clase hasta hoy? ¿Qué tal? ¿Alguna duda, alguna consulta? Me parece que pudimos entablar un diálogo muy copado. ¿A ustedes qué les parece hasta ahora? Muy dinámica, muy buena clase, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, dudas no creo, pero me parece que está buena la materia porque nos ayuda a escucharnos, a ver otras opiniones, a analizar la realidad de antes, de ahora. Me parece que es muy buen aporte de la materia a la carrera. No, sí, por eso yo no me creo que sea un buen docente, digamos, pero me interesa que aburrirles lo menos posible. Porque van a haber cosas por ahí teóricas que les van a ser más fáciles, porque son divertidas, digamos, y hay otras cosas que por ahí van a lucir muy lejanas. Y bueno, pero lo importante es que, bueno, que podamos transitar lo más divertido posible la materia. Mi idea era avanzar un poco más hoy, pero me parece que ya dimos bastante teoría. En realidad no pude avanzar todo lo que hubiera querido, porque en general no suelen participar tanto. Y estuvo buenísimo que participen así que me encanta. Estuvo buena la parte donde empezamos a debatir todo. Sí, por eso. Entretenido. Por eso, en realidad, eso es una clase óptima, sería lo mejor que pase siempre. Entonces, en todo caso, porque también como perdimos la clase anterior y yo no pude introducir la materia, los requisitos mínimos, cómo se cursa, la asistencia, todas estas cosas que parecen un poco obvias, pero al final perdemos una hora haciendo eso. Para no quemarles el cerebro, capaz que vamos cortando acá. La semana que viene sí, vamos a comenzar desde las 7:15, cuando esté la mayoría. La semana que viene vamos a dar el contexto de surgimiento de la sociología. Vamos a dar quiénes son los precursores de la sociología. Esto es, el conjunto de pensadores que, sin llegar a ser sociólogos ellos mismos, porque la sociología no existía como disciplina científica todavía, aportaron desde la teoría política, desde la teoría jurídica, desde la teoría social, aportaron al nacimiento de la sociología. Vamos a ver principalmente a Montesquieu y a Hobbes. No, a Hobbes no, perdón. Montesquieu y Rousseau.
vamos a ver al fundador de la sociología como ciencia, que es Auguste Comte, y vamos a ver al primer autor clásico de lo que se conoce como la sociología clásica, que es Émile Durkheim, ¿sí? Esos van a ser los temas para la clase que viene. Para no quemarles tanto la cabeza ahora, porque bueno, como clase introductoria me parece que abarcamos muchísimo y estuvo bastante buena. Lo que sí, les voy a dar las páginas de lo que estuvimos dando hoy, y por si quieren leer ya les doy las páginas de los temas de la clase que viene. Sí, doctor. ¿Nos puede pasar? Sí, estoy buscando, ya les paso, estoy abriendo mi Word. Lo de hoy, profe, y lo de la clase que Lo viene. de hoy y lo de mañana, sí, no se preocupen que ya les explico bien. Profe, entonces vamos a usar el libro de sociología y el manual. Sí, el que más vamos a usar, o sea, las páginas que siempre les voy a dar al final de cada clase, a menos que marque lo contrario yo, pero las páginas que siempre les voy a dar son las páginas del libro Sociología de Maciones y Plummer. El otro libro que tienen es complementario. El otro se llama Manual de Sociología, que es de Giddens. Es complementario, si quieren buscar más información aparte de las que les indico en clase, ¿sí? Pero las páginas que les doy siempre es Sociología de Maciones y Plummer. Entonces, lo que vimos hoy de conceptos, beneficios y problemas, dificultades de la sociología, páginas 4 a 11 del libro Sociología de Maciones que tienen en el aula virtual, es el primero que tienen. Páginas 4 a 11. Lo que vamos a ver la clase que viene, que va a ser un poquitito más pesada, ¿sí? Pero vamos a intentar que sea lo más transitable posible. Va a ser el contexto de surgimiento de la sociología, páginas 13 a 17, 13 a 17. Precursores de la sociología, página 15. Auguste Comte, páginas 12 y 13. 12 y 13. Y finalmente, Émile Durkheim, páginas 25 a 27, 25 a 27, 29, 31, 25 a 27, 29, 31, 102 a 104, 102 a 104 y 112. Profe, ¿y eso de Comte y Durkheim, en dónde conseguimos? ¿También en el virtual? Todo en en el el aula mismo virtual? libro. Todo Ah. siempre en Maciones, todo siempre en Sociología de Maciones y Plummer. El primer libro que tienen. Listo. Profe, una consulta. ¿Usted va desarrollando las clases por unidad? Sí, claramente estamos haciendo por unidad. Sí. Esto sería parte de la unidad 1. ¿Cuál era la última página que dijo, profe? 112. Recién puedo estar leyendo, recién estoy leyendo el resto de los chats que pusieron, porque bueno, tenía la pantalla completa antes y no podía. Pero sí, a ver, el tema, lo que dice el compañero acá de Chaco, sí, a ver, lo que en muchas provincias y en general en muchas, no creo que solamente ahí, pero pasa mucho en el conurbano bonaerense y en muchas provincias del nordeste como la nuestra, que hay muchas localidades donde hay reelecciones indefinidas de intendentes. Y obviamente, sí, la reelección indefinida sin ningún tipo de límite constitucional, no ningún límite en este caso de las cartas orgánicas municipales, atenta contra el funcionamiento del sistema político porque en muchos casos se convierten en ya casi dinastías familiares que están a cargo de determinada localidad, determinado pueblo. Sí, mi opinión propia, esto ya no es parte de la currícula, pero mi opinión propia sí, es que atenta contra
las bases mismas de cualquier democracia que se precie de ser lo que una democracia tiene que ser, transparente, representativa, igualitaria, etc. ¿Alguna duda más, chicos y chicas? No, profe. Bueno, No, nos estamos no, viendo. Profe, ¿Sí? el libro de Mazzoni Ujú. tiene como 800 hojas, o sea, podemos ir imprimiendo por las páginas que usted nos da nada más. Como les dije al principio de la clase, en esas páginas están los temas que damos en clase, pero no solo en esas páginas. Si van al índice pueden encontrar los temas en muchos otros capítulos, ¿sí? Ah, ok, gracias. Pero Profe, y sí, por las sí, dudas, como sí. están en el aula virtual, los libros, ¿se puede descargar a las computadoras? Sí, ¿Sabes? sí. Ah, perfecto. Sí, a ver, sí, es que está el archivo PDF para que lo descarguen. Ah, listo. Sí, me extraña, no digo por Chicos, ustedes, creo que sino se pasó el grupo. me extraña que muchos y muchas no hayan podido todavía acceder al campus virtual. Ya debería. Yo ya dejé eso preparado hace 2 semanas. no, Ayer recién yo pude, profe. hay materias, por ejemplo, que todavía no, hasta hoy no está el código para la automatriculación. Pero no es el código que pasaron acá por chat, el que pasó Agostina, Sí, creo. Claro, este es de esta materia, pero no es la única a la que a mí no me sí, llega. Mm. Pero son la mayoría, en realidad el código es como es, tiene que ver con la cátedra que estamos cursando y la materia que estamos cursando, no es un código específico. Es para todos lo mismo, lo único que se cambia es la cátedra, lo último. Por ejemplo, somos B10, se pone B10 nada más, se cambia eso. Lo que Claro, por pasa es que no eso. nos está permitiendo entrar, creería yo, hasta cursar la primer clase. La mayoría, a mí me pasó que no me podía inscribir. Una vez que cursaba la primer clase, ahí me permitía acceder a matricularme. Claro, entiendo. No, por eso es un problema administrativo, a eso voy, porque la aula la dejé preparada hace 2 semanas y bueno, espero que puedan entrar lo más rápido posible. Lamentablemente eso no es competencia nuestra como docentes, en el sentido de que lo maneja el sistema y en general el sistema funciona muy bien, por eso me extraña, pero espero que puedan entrar lo más rápido posible. Sí, profe, yo por ejemplo, en mi caso, pude entrar al campus virtual gracias a que los chicos en el grupo de WhatsApp subieron los códigos de matriculación, pero a mí no me han mandado ningún mail. Bueno, Recién es recibí el que mail después que me matriculé, digamos. en estos casos ayuda mucho tener grupos de WhatsApp donde puedan comunicarse y este tipo de cosas. Sí, lo agradezco totalmente a mis Así compañeros. que, a ver, está. Profe, Sí. Bueno, disculpe, ¿podría volver a repetir las páginas y los capítulos y los libros, por favor? Es que se me desconectó el Zoom. El libro es siempre el mismo, a menos que yo les diga en el momento en la clase, hay 2 o 3 temas que vamos a usar otras páginas, pero que yo se las voy a subir al aula virtual, digamos. Pero el libro siempre es el mismo, siempre es Sociología de Maciones y Plummer. Las páginas, te digo, conceptos, beneficios y problemas, páginas 4 a 11. Contexto de surgimiento, páginas 13 a 17. Profe, igual ahí en el grupo de WhatsApp un compañero ya mandó las páginas y con los temas que usted dijo. Bueno, está, sí, ya mandaron, pero bueno, la compañera capaz no está en el grupo, no sé si está. Sí, recién pedí, ahí vi. Muchas Bueno, gracias. súper, ningún problema. Bueno, chicas y chicos, si no hay ninguna otra consulta, nos vamos despidiendo. ¿qué hay Cualquier... que leer, profe? Disculpe, ¿qué hay ¿sí? que leer la próxima clase? No entendí, perdón, no te escuché. ¿Qué hay que leer para la próxima clase? Lo que ya dijimos antes, con lo que vi las páginas, a ver, contexto de surgimiento de la sociología, los precursores, fundador de la sociología, Comte, y los aportes de Durkheim a la sociología. Ok, gracias. Cualquier otra duda que tengan, me pueden escribir por el aula virtual y eso me llega directo al correo, así que estamos a disposición. Espero que puedan entrar todas y todos lo más rápido posible.
Bueno, gente, nos estamos viendo entonces. Cualquier consulta al aula virtual. Un gusto. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Chao, Muchas profe. gracias. Muchas Chao, gracias. profe. Gracias por ser Gracias. Gracias, empático. profe, gracias.